Buenas noches, Juan José. Esperemos un momentito, por favor. Buenas noches, listo.
¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la clase de hoy, como les comenté, va a ser de presentación del trabajo que se les presentó la anterior unos días. Posteriormente vamos a revisar el ejercicio de cálculo mecánico. Entonces, la práctica consistía en determinar, realizar el cálculo eléctrico de eh, una línea de 69 kilovolts con apoyos de celosía, con una configuración como se puede visualizar en la pantalla. Y esta estaba enlazada a una subestación con una industria situada a 30 kilómetros. Esta industria tiene una potencia prevista de 20 megavoltamperes y con un coseno, un factor de potencia 0.9. Entonces, para eso se les ha dado las distancias respectivas para determinar, bueno, las distancias de la estructura, las características del conductor y bueno, ya conocíamos la tensión, la distancia y la carga de la industria que tendríamos, ¿no? Bajo con esas condiciones iniciales, nos consultaban, teníamos varios incisos, 6 incisos en los cuales nos solicitan en el primer inciso, la consulta es que si se supera la máxima caída de tensión permitida. Después consultan también cuál es la potencia máxima a distribuirse, teniendo en cuenta el criterio de máxima tensión del 6%. Eh, si toda la carga, otra consulta era otro inciso, era si eh, la carga era de carácter totalmente resistivo, cuál sería la máxima potencia que podría distribuirse bajo el mismo criterio de máxima caída de tensión del 6%. Otro inciso era, eh, preguntan cuál es la máxima longitud de la línea que puede tener si queremos distribuir los 20 megavolt-amperios bajo el criterio de la máxima caída de tensión. Y bueno, y finalmente teníamos la pregunta en la cual consultan si se supera la máxima intensidad admisible cuando se suministra 20 megavoltamperes con un coseno de 0.9. Yo acá tengo ya los trabajos que han presentado. Para ser sincero, solo ustedes dos han hecho la práctica. Nadie más ha presentado. Por lo cual, en favor, puedan exponer. ¿Quiere empezar? A ver también un momentito para que puedan compartir pantalla. Yo empezaré, Inge, con el primer inciso, segundo inciso, hasta el tercero, si se puede, o depende de usted, Inge. Ah, ya puedes empezar, Nelson. Te puedes también compartir pantalla si gustas. Audio nomás, Inge. Espérame un momentito, entonces vamos a abrir.
Mira, Nelson, ¿dónde tengo? Ya te podemos escuchar, Nelson. Claridad, si gustas. Voy a presentar si me das un cachete, voy a descargar yo lo voy a compartir tu cálculo. Voy a compartir imagen más, Inge. Sí, ya, dale, dale. Esperamos entonces. Ya está, no sé si pueden ver. Eh, sí, se puede Ya, visualizar. ya, Inge. Bueno, para empezar, primeramente, Inge, eh, necesitamos, como nos estás pidiendo hallar el porcentaje de caída de tensión, nos está indicando en el problema que tiene que ser, si llega, ¿no? Si va a superar al 6%. Entonces, lo primero que hay que hacer es, con la ecuación de caída de tensión, ir calculando los datos que no tenemos, como ser la X, después aquí lo que no tenemos, la W, que es una incógnita, LA, sus respectivas ecuaciones. Ya. Entonces, lo primero que hice, Inge, en función al gráfico que nos diste y las distancias de A, B, C, D, hacemos, ¿no ve? Con lo que es con triángulos, rectángulos, hallar los valores para las distancias de R, S, T, para la ecuación de la diámetro medio geométrico, creo que es la ecuación. Hallamos, ¿no?, las distancias en función a lo que nos pide, en función a la ecuación. Con todo ello, reemplazando en la ecuación, tenemos que la distancia métrica geométrica, distancia media geométrica es 1,86. El radio equivalente es igual al radio. De los datos sacamos el radio, que es a partir del diámetro medios. Este es el diámetro que se obtiene del ejercicio que nos diste. Este sería el radio. Y ese radio va a ser el radio equivalente, siendo 8,75 milímetros. Luego nos das como dato la potencia aparente y multiplicando por el coseno de phi obtenemos, ¿no?, la potencia activa para tener luego todos los datos que tenemos la longitud como dato, la potencia se calcula, la resistencia tenemos como dato del ejercicio que nos da Inge, Ujú. tenemos la X que calculamos con esta ecuación y con todo ello reemplazando tenemos que la caída de tensión a lo que yo calculé me sale 5,70%. Y a lo que yo pude verificar, si no supera eh, la, el porcentaje que nos diste de ejercicio, que era el 6%. Es en cuanto inciso, al primer inciso. Ya. Luego, para el inciso B, que nos está pidiendo hallar la potencia, igual el porcentaje que nos dice es de 6%, ¿verdad? Tenemos como dato
La tensión tenemos en el ejercicio, la longitud tenemos, R tenemos, X tenemos, tenemos y reemplazando, la potencia me sale, aquí no estaba muy seguro, Inge, en el tema de en el resultado estoy seguro solamente en las unidades. 18.960,57, no sé si son watts o kilowatts. Eso dentro del inciso B. Calcula Luego la en el potencia inciso, máxima. sí, eh, Vas a tener, tiene que estar en megavatios, ¿no? entonces, en megavatios, sí, Es dieciocho son- punto noventa y seis megavatios, tuviera que ser, ¿no? sí, 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 ya, está bien. Luego el otro ejercicio es cuando nos pide si la potencia fuera de carácter resistivo. Y como explicó usted, entonces ya no habría novela dentro de la ecuación anterior, el tangente del ángulo, ¿verdad? Eliminando esto, se elimina con la X más y sería directamente la ecuación. eh, la longitud por R por 100. Y ahí ya, me sale a mí 48,53 mega, megakilovatios debe ser. Sí, ese megavatios. valor en megavatios. 48,53. ¿Continúo, Inge, o el otro compañero va a seguir? Eh, Juan José también nos va a explicar cómo ha resuelto el ejercicio. Continúa nomás, no te preocupes. Ya el inciso D, Inge, nos está pidiendo la longitud máxima de la línea a distribuir con la potencia que nos da aquí como dato y el costo de FIMAS. Ya, Entonces, reemplazando los valores, primero no ve transformando a potencia activa, con 18 megavatios se va a trabajar, y reemplazando los datos me sale una distancia de 31,600 kilómetros. 31 ¿cuánto? 31,6 kilómetros. 31,6. Ya. Vamos a revisar después. Bueno, al final les voy a explicar un poquito más. ¿Ya? Ya dije. Inciso E, nos está pidiendo si va a superar el 3% en pérdidas con los datos de la potencia máxima con el criterio de caída de tensión, y reemplazando los datos con la ecuación, ahí me sale que es 2,7%. Estaría dentro entonces, ¿no? Dentro, no superaría los 3%. Y el último inciso que nos pide novela, nos dice si superará la máxima intensidad admisible con la potencia que nos da como dato y con el costo de FIMAS. Como nos dijo que con la sección, dentro de los datos que nos da, con 181,6 milímetros, dentro de las diapositivas había un cuadro para interpolar. Interpolando me sale a mí que la intensidad de corriente era 2,67. Y eso multiplicando por ese factor, me salía 2,445 amperes sobre milímetro cuadrado. Y multiplicando por la misma sección me salía 400,44 amperes. Y Ya. sacando la corriente a partir de los datos que nos diste de potencia y cos de phi, me sale que era 167 amperes. Aquí se puede ver que la corriente es mayor. Bueno, la El intensidad conductor tiene misiles. mayor capacidad que va a poder transmitir sin problema los 20, Sí, ¿verdad? ¿No? exacto. Lo que puede resistir a lo que calculé es 444 y lo que va a circular es 167, entonces es superior. Ya, perfecto. Muchas gracias, Nelson. Ya dije, Ya. eh, Juan José, ¿cómo estás? Por favor, si nos puedes exponer de igual manera
ejercicio. Listo, ya le comparto. Ya, gracias. Se visualiza bien. Ya, bueno, eh, al principio, al comenzar el desarrollo del ejercicio, estuve evaluando las fórmulas y cómo habíamos resuelto previamente este tipo de ejercicios. Entonces, primerito, el- realicé una sumarización de las fórmulas que están en las diapositivas y qué variables necesitaba para tener un mejor comprensión de qué cálculo se tenía que realizar. Se enlistó todas las variables que se utilizarían en el desarrollo del ejercicio, de la práctica. Entonces ahí están resumidas algunas. Sobre todo ahí me percaté que, bueno, de el, resistencia del conductor tiene aquí un valor, pero este está referido a 20 grados centígrados y en el ejercicio nos menciona que debe ser a 85 grados centígrados o una variación. Entonces, consultando cómo se puede operar eso, bueno, ahí posteriormente fui dándome cuenta que se tenían que hacer otros cálculos previos antes de aplicar esta fórmula para la variación del voltaje. Entonces, bueno, la longitud ya tenemos, la potencia igual está en volt amperes, necesitamos en vatios. La resistencia le tenemos, pero a 20 grados, no está evaluado. No tenemos la reactancia. Y para sacar la tangente de phi, necesitamos obtener el ángulo, ¿no? Igualmente, el voltaje final de línea sí tenemos, que es el que se menciona al principio del ejercicio. Bueno, aquí creo que hubo un error al escribirle, no sería el U1L, sino sería el U2L, ¿no? Que es lo que se utiliza en el resto de las fórmulas. Entonces, primeramente, para la resolución del ejercicio, como lo mencionó, se tenían que determinar las distancias en cada uno de los vértices, ¿no? De la torre. Entonces, se realizó el cálculo, ¿no? A través de triángulos, eh, rectángulos, cada una de estas distancias, ¿no? Para facilitar los cálculos, entonces aquí están sumarizados. Aquí sí me he equivocado, un error era, bueno, aquí está el diámetro de R a R1, no le coloqué el valor de 3, pero el resultado final no varía mucho, ¿no? No varía mucho, Al sí. momento de hacer el cálculo, ¿no? Porque yo coloqué todos en 2.5, entonces no me percaté de eso. La distancia media geométrica ya le obtuve y luego, según tenía entendido, aquí está el hecho de calcular la resistencia que se va a ocupar al momento en las siguientes fórmulas, ¿no? Se determinaba de acuerdo a esta fórmula que está reflejada aquí, ¿no? De la resistencia que está en la característica del material, dividida para el número de circuitos por el número de conductores, y eso se le hace una evaluación dependiendo las características del cable, ¿no? Como es eh, el aluminio, ¿no? Sí. Aplicando el coeficiente de resistividad del aluminio, ¿no? Entonces aquí es donde se desarrolla y se obtiene la
resistencia que se va a ocupar en los cálculos, ¿no? Que es 0,124 ohmios por kilómetro. Luego se tiene que obtener la reactancia o la resistencia inductiva. Igualmente se realizan las operaciones debidas y se obtiene este valor, ¿no? Igualmente la fórmula se obtuvo de acuerdo a este tipo de cálculos que es la que se utiliza. Entonces aquí es donde se siguió el procedimiento, digamos, para obtener la resistencia inductiva, obteniendo la misma, ¿no? Reflejada en ohmios por kilómetro mismo. Ok. La potencia igual, como, sí. No, está bien, continúa. Bueno, igual la potencia está en volts amperes, había que cambiarle a vatios, ¿no? Entonces igualmente a través del triángulo de potencias. Y ahí sí, ya con estos valores, ya para poder utilizar la fórmula de la caída de tensión, para ya la variación del voltaje. Entonces aquí ya tenemos la longitud, que era 30 kilómetros, la potencia, que es 18 megavatios. Igual ya está obtenida la resistencia inductiva y la tangente, ¿no? Igual con el voltaje final de línea, ¿no? Obteniendo este valor, con lo que se obtiene que no supera la caída de tensión del 6%. Las siguientes preguntas igual están reflejadas similar ya con los datos preestablecidos, solamente se aplica las fórmulas y se obtiene el valor de la potencia, ¿no? Aquí podemos ver que la potencia es relativamente alta, ¿no? A la diferencia que estaba acá, sí, igual a la potencia reactiva. Sí, correcto. Esa sería la potencia máxima, ¿no? Máximo. Aquí me dice si es que no existe el valor reactivo, ¿sí? ¿Cuál sería la potencia? La siguiente es hallar la longitud máxima que soportaría al utilizar la potencia del ejercicio, me da este valor. Y ¿cuál sería la máxima variación de la potencia eh, Si supera las pérdidas, ¿no? En este caso, sí, entonces, como se ve, no supera porque la variación de la potencia es 461, entonces, por ende, se superó en eh, este caso. esta sobrepasa ese valor, ¿no? Y en la siguiente, bueno, esto sí ya prácticamente lo apliqué de acuerdo a un modelo que estuvo para determinar mm, este valor. Entonces, para allá la corriente máxima. Y aquí se aplicó de acuerdo a esta tabla, ¿no? Que la refleja de acuerdo a la sección nominal del cable, determinar cuánta corriente soporta, ¿no? Entonces aquí está ya el diámetro del cable y cuánto corriente por milímetro cuadrado soporta y se halla la corriente máxima, ¿no? Al aplicar ya la potencia que se está consumiendo en, en el ejercicio, se determina que la corriente no supera el máximo valor posible, ¿no? No sé si está bien. Correcto. Sí, muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Juan José. Eh, el procedimiento que han seguido es el correcto. Evidentemente, hay algunos detallitos nada más que hay que revisarlos, pero en sí todo el procedimiento es el apropiado y el que se esperaba, ¿no? Voy a compartir. Eh, bueno, acá tengo la resolución del ejercicio, donde prácticamente casi todos obtuvimos el mismo resultado en lo que es el radio geométrico y, y el radio.
Evidentemente, la resistencia es un valor que había que calcular en base al dato que nos daban a los 20 grados. Había que hacer la compensación y bueno, de esa manera obtener la resistencia a los 85 grados tal cual lo daba el ejercicio. Con todos los datos ya podíamos calcular lo que era la reactancia inductiva, que hemos calculado algo similar todos. Y de esa manera obteníamos ya reemplazando todos los datos en la ecuación respectiva de la caída de tensión, se obtiene que se tiene un 3.6% de caída de tensión. Los otros ejercicios, de igual manera, ya teniendo todos los datos, es solo irlos aplicando a la fórmula con el criterio correspondiente y de esa manera obtener los resultados. Nos consultan qué potencia máxima puede distribuirse, teniendo en cuenta la máxima caída de tensión. Entonces, para esto, directamente reemplazamos el 6% admitido, que es el máximo que tenemos en la ecuación característica, para hallar la potencia máxima. Colocando todos los datos, obtenemos finalmente que la potencia máxima es 29.4. De igual manera, para lo que es calcular la potencia, si está fuera de carácter resistivo, se evidencia que la potencia sería un tanto mayor, ¿no? Entonces, acá un dato interesante es ya ver que cuando tenemos una carga totalmente resistiva, la potencia que se va a poder distribuir es mucho mayor, ¿no? Si, siendo que esta no va a tener el componente reactivo. La otra consulta era ver con esta potencia y el concepto de máxima caída de tensión, antes de sobrepasar esto, ¿qué distancia podíamos nosotros llegar? Entonces se establece que con esta carga y con esta caída de tensión máxima admitible y el nivel de voltaje, llegábamos hasta una distancia máxima de 49 kilómetros. También nos consultan si se superan las pérdidas de potencia, teniendo en cuenta el criterio de máxima caída de tensión. De esa manera podemos obtener también con ya los datos calculados la caída de potencia que tuviéramos. En este caso, la respuesta sería que se supera la pérdida de potencia, siendo que está por encima del 3% admitido. Y bueno, el último ejercicio era un ejercicio para ver, bueno, aplicar la tabla de densidad de corriente y compararla con la corriente que circula por el conductor. Esto para ver claramente si este conductor, si en este ejercicio el conductor va a poder soportar la corriente que va a circular. Entonces, al igual que se mencionó, de acuerdo a la tabla y los valores de densidad de corriente, al no tener la sección nominal del cable de trabajo que tenemos, realizamos una interpolación para obtener cuál sería el dato característico, bueno, cuál sería la densidad para esta sección. En este caso, una vez interpolando, con las ecuaciones de interpolación, obtenemos que es 2.6, ¿no? Amperios por milímetro cuadrado. Esto lo tenemos que tener en cuenta que nuestro conductor no es aluminio puro, está construido con un porcentaje de acero, es decir, tiene el alma de acero, un cable ACSR. Aplicamos el factor, lo multiplicamos por la constante K, que es 0.916, para obtener un valor con mayor aproximación sobre el comportamiento del cable. Entonces, la densidad de corriente para este tipo de cable
de ACSR de 181.6 milímetros de sección es 433.83, que quiere decir que esta es la máxima corriente que admite este conductor. Y bueno, y con las ecuaciones características calculamos la corriente, ¿no? Acá un dato a considerar es que, bueno, en el primer ejercicio que les dimos bueno, en la clase, considerábamos una composición, o la composición tenía dos conductores por fase, ¿no? En cambio, en este ejercicio es de solo una fase. Entonces, por eso que, bueno, a primera instancia, la ecuación que se muestra acá está dividida entre dos, siendo que la corriente esta se dividía entre dos conductores. Pero al tratarse de un solo conductor, la tuviéramos completamente circulando por un solo cable, ¿no? Entonces, un factor que hay que tomar en cuenta eso y en el resto de cálculos que vimos. No sé si tiene alguna consulta. Aquí tengo varias ecuaciones más que hemos ido pegando y las que se han ido aplicando. Este archivito se los voy a compartir para que lo tengan. También lo puedan validar ustedes, ¿no? Entonces, el ejercicio en sí no es tan complicado y dependiendo de la configuración de la línea de transmisión, van a ir variando, ¿no? Va a ir variando ciertos datos eh, requeridos para el cálculo de los parámetros eléctricos. Y finalmente, bueno, en base a esto ya podemos determinar aspectos o más que todo tomar en cuenta o tomar decisiones, diríamos así, ya en el diseño de la línea. Siendo que en este pequeño ejercicio, cosas importantes que hay que conocer es ver si realmente vamos a superar la máxima caída de tensión. Bajo este criterio estaríamos comprobando que nosotros podríamos proporcionar a esta industria sin ningún problema un buen nivel de tensión. Y también podemos obtener datos como el de hasta qué distancia podríamos nosotros realizar este tipo de distribución o suministro de energía. Entonces, bueno, un poco más revisando los datos, interpretándolos, se obtienen varios resultados, los cuales nos ayudan a tomar decisiones ya para cuando nosotros podamos brindar un servicio a un cliente específico o hacer un diseño de una línea como tal. No sé si tiene alguna consulta, esto se los voy a pasar a la carpeta compartida para que de ahí lo puedan obtener. Eh, bueno, muchas gracias por los ejercicios que han presentado, están muy bien. Ahora vamos a pasar directamente al continuar con el análisis del ejercicio que teníamos la última clase, que era cálculos mecánicos. Bueno, acá tenemos el ejercicio en el cual bueno, tenemos esta configuración de línea, una línea bastante corta, donde tenemos las distintas distancias de los vanos y los desniveles que se tienen en los diferentes vanos. Bajo ese contexto, bueno, nos dicen también que es una línea de 69.000 kilovoltios o 69 kilovolts y que está ubicada a una altura de 2.450 metros de altitud. Nos dan las características del conductor y nos dan calcular la tensión horizontal del vano de regulación para sobrecarga del hielo, también calcular la tensión horizontal del vano de regulación para sobrecarga del viento y calcular la flecha máxima.
Bueno, para poder calcular esto, se les proporcionó también una guía que era, ahora las vamos a abrir. Una guía la cual nos va a servir como apoyo para el cálculo de este ejercicio. Entonces, la idea de la guía es darles prácticamente todos los pasos para realizar el cálculo. La guía parte como comentamos, desde el inicio del cálculo del vano de regulación. Eh, para eso hay que obviamente obtener primeramente las distancias entre los apoyos, las distancias B, ya tenemos las distancias A, y después nos va guiando el cálculo de la tensión horizontal del vano de regulación y posteriormente ir calculando, bueno, para ir calculando las tensiones horizontales del vano de regulación, obtener la más crítica que se llamaría y con eso finalmente obtener la tensión, ¿no? La tensión del conductor del, del vano de regulación. Y en base a este cálculo inicial que se pueda realizar, ya vamos a ir calculando lo que es calculando con todos los otros parámetros. Un momentito, voy a abrir. Tenemos entonces acá está el ejercicio anunciado, con lo cual vamos a iniciar el cálculo respectivo. Eh, Desde el inicio, en este ejercicio iniciamos calculando el vano de regulación respectivo, calculando todas las distancias necesarias para poder determinar AR. En este caso obtenemos que el vano de regulación es de 186.225. Para calcular esto, las distancias A las tenemos, que son 16, 19, diré 163, 226 y 92, pero necesitamos calcular las distancias B. Las distancias B, aquí tuviéramos la distancia B1, la distancia B2 y la distancia B3. Entonces, sería B1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo calculan esto? Al igual que han hecho en el anterior ejercicio, pueden ir realizando, bueno, ya lo han trabajado en la anterior clase un poco, pero directamente podríamos hablar de que pueden realizar eh, ya teniendo la distancia A, que es esta, pueden calcular la distancia A y el desnivel, que es este, para las distancias B1 en base a de una forma similar el ejercicio. Diré la distancia, ¿no?
Entonces, de esa manera tuviéramos las... De esa manera ya tuviéramos las distancias B1 con un arreglo ahí nada más. Podemos obtener, gracias a B1 ya y a todas los vanos de regulación. Acá para el ejercicio, o sea, he agregado de diferentes maneras para ir calculando y colocando las fórmulas respectivas para finalmente obtener A sub R. Entonces, inicialmente calculamos el vano de regulación. Para el segundo punto, ya que es la primera consulta, pues la tensión vano de regulación para sobrecarga del hielo. Vamos a aplicar esta ecuación característica de la tensión, para lo cual evidentemente tenemos que ir a calcular cómo se mencionan todos los parámetros requeridos, desde T sub B, P, que es el del peso resultante, le llamaremos. También tenemos que calcular el M, que es como conocemos, es el coeficiente, ¿no? Bueno, es el coeficiente sobrecarga. Y esto lo tenemos que hacer para calcular en cada tramo. Entonces tenemos que calcular la tensión máxima entre los puntos de la tensión máxima en todos los vanos. Es decir, hemos calculado T sub 1, Tm sub 1, Tm sub 2 y Tm sub 3. Entonces, para eso, como pueden ver, resolvemos la ecuación, pero sin antes determinar lo que es T sub B. T sub B, de acuerdo al ejercicio, es igual, o bueno, de acuerdo a la bibliografía que está compartido, es igual a la tensión de ruptura dividido entre el factor de seguridad. En este ejercicio nos proporcionan o nos dicen que trabajemos con un factor o un coeficiente de seguridad de 2.5. Entonces, de esa manera, teniendo ya la tensión horizontal, diré, del conductor, podemos determinar T sub B también. Bueno, entonces, obteniendo T sub B y el peso resultante, que es aplicando la ecuación de sobrecarga para esta condición, que es una condición o una hipótesis de sobrecarga de hielo, vamos a tener que la P resultante va a ser igual al peso propio del conductor más el peso resultante de la aplicación de la sobrecarga del hielo. Para eso acá tenemos la ecuación que se utiliza, que va a ser a P sub P más 0.33 por la raíz cuadrada del diámetro. Entonces el diámetro es un dato que tenemos, que son 14 milímetros. P sub P también es un dato que tenemos, que es 0.425. De esa manera, aplicando la fórmula, obtenemos que el peso resultante o el peso de sobrecarga para esta condición es de 1.70. Y el factor de sobrecarga o el coeficiente de sobrecarga va a ser la división de P sub P diré el peso resultante entre el peso del conductor. Entonces, bueno, finalmente con eso podemos obtener ya el resto de parámetros. Tm sub 1, Tm2 y Tm3. Resolviendo la ecuación, ¿no? Bueno, resolviendo la fórmula para cada distancia. De acuerdo a la guía, como la tracción en el punto medio del vano es paralela a la recta de los puntos A y B de fijación del conductor, se cumple que la tracción horizontal en el vano desnivelado está relacionada con la tracción en el punto medio del vano de la siguiente expresión.
Entonces, lo que tenemos ya calculado, bueno, para determinar esta tracción horizontal, vamos a aplicar la expresión de T sub m, que es la tracción del punto medio, dividido entre A sobre B. A sobre B son los datos que ya tenemos, las distancias que ya tenemos, que son la distancia del vano y la distancia entre los apoyos directa, la llamaremos, que es B. Entonces, las distancias A son datos del problema y las distancias B ya fueron determinadas para cada tramo. Distancias B son las que ya hemos mencionado, la distancia directa entre los dos apoyos, y los vanos es la horizontal que tenemos acá, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hallar la tensión horizontal en los tres tramos, ¿no? Entonces, la tensión horizontal vertical en cada tramo la vamos a ir resolviendo o aplicando la fórmula que ya tenemos, y finalmente, bueno, de manera sencilla podemos obtener los datos. Ya tenemos los datos. Por tanto, para no sobrepasar en ningún punto del vano la carga de rotura del conductor, la tracción horizontal que debe tener como máximo el vano de regulación será la menor a las tracciones horizontales anteriores. Entonces la tomaremos esta como la condición máxima que se puede tener, o la condición crítica que tendríamos, y de esa manera con el parámetro, con la constante de 1.019, podemos hallar la tracción a emplear en la ecuación de cambio de condiciones o condición inicial. De esa manera tenemos que tau sub 1 o tau 1 es de 13.83. Finalmente, la tensión del vano de regulación, ya aplicando la fórmula, que es la tensión emplearse como condición inicial multiplicado por la sección del conductor, obtenemos que es 1.606,59. Con estos datos ya vamos a iniciar lo que es bueno, ya nos quedamos en la primera clase con esto, y vamos a iniciar ya lo que es el cálculo de la tensión horizontal del vano de regulación con sobrecarga del viento. Entonces, en este caso vamos a plantear inicialmente las condiciones iniciales, que tenemos un tau sub 1 que es 13.83. Tenemos una temperatura inicial para esta condición de menos 20 grados y un coeficiente M1 de 4.17, ¿no? Como condiciones iniciales. Esto hay que emplear la ecuación de cambio de estado, la cual se puede obtener la tracción en el conductor por las otras condiciones impuestas. Hablaremos una segunda condición. Nos piden calcular la tensión horizontal del vano de regulación para la sobrecarga del viento. Entonces, vamos a calcular tau sub 2, que es esta una variable que tenemos que encontrar, que acá ya la tengo, con las condiciones de menos 15 grados. Y bueno, inicialmente calculamos el coeficiente de sobrecarga, tomando en cuenta que M sub 2 va a ser al peso resultante sobre el peso propio del cable. Entonces, cuando tenemos esta condición sobrecarga o esta hipótesis de sobrecarga de viento, la ecuación que tenemos que utilizar es la que tenemos acá, que va a ser igual a la resultante va a ser la raíz cuadrada de el peso propio del conductor más el peso viento al cuadrado dividido entre el peso del peso propio del conductor. De esa manera, aplicando esa ecuación, podemos obtener finalmente el coeficiente sobrecarga. En este caso tenemos, ya descomponiendo P sub B, tenemos que esto es igual a 60 multiplicado por el diámetro, y esto elevado y esto finalmente lo elevamos al cuadrado, lo sumamos a la
bueno, aplicamos la fórmula y podemos obtener m sub 2. Entonces, acá nos piden aplicar la ecuación de cambio de estado, con la cual vamos a obtener tau sub 2, partiendo de una condición inicial. La condición inicial ya la tenemos presentada. Y bueno, para una condición final tenemos que trabajar con menos 15 grados y un coeficiente de sobrecarga de 22. En este caso, vamos a ir calculando los diferentes parámetros que así nos requieren, como W, que es el peso propio del conductor dividido entre la sección del conductor. Después tenemos K, este coeficiente. Tenemos que calcular toda la ecuación en la cual ingresan los parámetros del el vano de regulación, el coeficiente de elasticidad, W al cuadrado, el factor de sobrecarga número 1, dividido entre 24 veces tau sub 1 al cuadrado, y esto menos tau sub 1. Entonces la ecuación la hemos completado acá en Excel. Para esto también hemos calculado la distancia, el parámetro A, que considera el coeficiente de dilatación, coeficiente de elasticidad de lo que es el cable, y la variación de temperaturas. Eh, ya esto le sumamos la constante K ya calculada. Finalmente, ya el último dato que necesitamos es calcular B, para lo cual ya tenemos todos los datos calculados, que esto es igual al vano de regulación al cuadrado por el módulo de elasticidad por W al cuadrado y M sub 2 al cuadrado dividido entre 24. De esa manera ya tenemos todos los datos calculados y podemos determinar de acuerdo a la ecuación T sub 2, ¿no? De tau sub 2. ¿Ok? Entonces, para eso, nuevamente hacemos el ejercicio para ir calculando con los diferentes parámetros tau sub 2, ¿no? Entonces, vamos a mirar lo que hicimos en líneas de distribución y obtenemos finalmente tau sub 2 para calcular la ecuación. Y finalmente, tau sub 2 va a ser igual a, bueno, la tensión horizontal con la sobrecarga del viento va a ser igual a tau sub 2 multiplicado por la sección del conductor dividido entre el parámetro de 1.019, ¿no? Con eso obtenemos ya finalmente, bueno, de esa manera podemos obtener esta tracción, la tracción con sobrecarga de viento, ¿no? Como comentario, aquí se tiene que el viento excepcional superior a 120 grados y una buena hipótesis de 120 grados, de 120 kilómetros por hora a una temperatura de menos 15 grados, se comprueba que la tracción no supera los 1659 de las condiciones iniciales. Entonces, esta condición no sería una condición severa. Entonces, con eso ya tenemos las dos consultas iniciales del ejercicio. Evidentemente en esta resolución de ejercicio hemos colocado otras variables más de hipótesis de cálculo. Las podemos ver un momentito. Nos daremos un descanso de unos 10 minutitos para continuar. Y de ahí podemos ver esta otra hipótesis más de cálculo.
Y finalmente vamos a llegar a ver lo que es el cálculo de la flecha máxima en viento y, y cálculo de la flecha máxima con alta temperatura. En el ejercicio nos pide calcular la flecha máxima con viento. Entonces nos daremos unos 10 minutitos por favor y de ahí continuamos.
¿Cómo están? Buenas. Eh, Continuaremos, por favor. El- Aquí tenemos una cuarta opción para calcular. Es calcular con la hipótesis eh, tengan fenómenos vibratorios, ¿no? Entonces, para eso hay que realizar de igual manera un cálculo similar al anterior. Tomamos en cuenta la hipótesis inicial, ya la tenemos, que ha sido la determinada en la a primera instancia y que ya está definida acá también. Y a partir de eso, de acuerdo a las tablas que se les ha podido proporcionar en la guía o procedimiento o en la misma presentación que la tienen, aquí se toman en cuenta las hipótesis para este tipo de, bueno, para este tipo de condición, que sería comprobar la resistencia ante fenómenos vibratorios. Para eso se tiene que determinar nuevamente la tracción en T sub, tau sub 2. Tenemos que para realizar este ejercicio, la temperatura en una segunda condición va a ser de 15 grados y vamos a tener un coeficiente de sobrecarga igual a 1, es decir, no existe sobrecarga de viento y hielo para determinar esto. Nuevamente utilizamos la ecuación de cambio de estado, para lo cual nuevamente tenemos que ver de determinar el valor de tau sub 2, ¿no? Entonces, podemos realizar el mismo. el- Tenemos que calcular nuevamente el T sub 1, al igual que acá, o sea, T sub 2, de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Entonces, aquí le decimos, como recuerdan, la, la aplicación de Excel de búsqueda objetivo para determinar tau sub 2, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos que tau sub 2 bajo esta condición es de 4.07 de newtons por milímetro, ¿no? Entonces, este es un ejercicio o es algo que hacíamos similar al módulo de líneas de distribución, teniendo una condición 1, planeamos tenemos una hipótesis o una condición 2. La condición 1 le llamamos la condición inicial y bajo esa condición inicial determinamos el comportamiento de la línea. En este caso, de esa manera calculamos nuevamente la tracción bajo esta hipótesis. Entonces, posteriormente que con calcular el coeficiente de EDS, sí, y, bueno, si recuerdan, EDS es el Everyday Stress, es algo a lo que está sometido constantemente la línea. Entonces, calculamos este coeficiente y vemos cuál es su porcentaje. Eh, bueno, nuevamente calculamos en base ya a la condición 2, para los diferentes vanos, las tensiones M sub 2, que van a ser las tensiones máximas que tenemos en el punto medio de los vanos correspondientes, mediante aplicando esta fórmula, donde tenemos que la tensión horizontal calculada, y de esa manera podemos obtener las tensiones horizontales en cada vano, ¿no? Nuevamente dividiendo A sub 1 sobre B sub 1. Finalmente, la tracción en el extremo superior de cada vano correspondiente a esta tracción, TB vamos a hallar, o TB2, que es en la condición final que le llamamos, aplicando esta ecuación, ya tenemos P sub P
tenemos ya tenemos el dato, tenemos B1, tenemos PM de cada vano, las distancias de cada vano también. De esa manera podemos hallar T sub 2. Entonces, para hallar el coeficiente de EDS o el Everyday Stress, vamos a considerar que vamos a tomar el máximo, la máxima tensión en el punto de apoyo, porque justamente es el lugar donde llega la vibración. Entonces, el coeficiente de estrés, que se podría llamar, o de EDS, de Everyday Stress, va a ser la máxima tensión en el punto máximo, en el punto superior, que es T sub B. T sub B, bueno, para que sepan, hablamos justamente de la tracción que vamos a tener acá en los apoyos. Entonces, consideramos que va a ser el máximo de estos tres. En este caso, T sub B es en el vano número 2, que es 469.5 decanewtons. Y esto lo dividimos directamente entre la tensión de rotura. La tensión de rotura es un dato que es del problema, es un dato del mismo conductor. De esa manera calculamos el coeficiente de EDS. Entonces, bueno, de esa manera ya podemos ver que también no es complicado. Bueno, hay que seguir el procedimiento, la guía que se les ha proporcionado para ir calculando los diferentes, realizar diferentes cálculos de acuerdo a las hipótesis que se pueden dar. En la guía están descritos las ecuaciones. También tenemos, acá tenemos, por ejemplo, el inciso D. Hablamos justamente de la comprobación de los fenómenos vibratorios. Acá tenemos cómo ir calculando la atracción en el punto medio de los vanos. Se obtiene mediante la fórmula que ya tenemos. De esa manera también tenemos que la atracción máxima de cada vano va a ser TB en cada vano. Vamos calculando y de esa manera podemos calcular posteriormente el coeficiente EDS. En el inciso E, de acuerdo a la guía, nos pide el cálculo de la flecha máxima. En este caso también ya tenemos este parámetro. Bueno, diré este inciso acá, el cálculo de la flecha máxima con la condición de viento. Entonces, para esto tomamos en cuenta una condición número 2 nuevamente. Esta condición número 2, para esta condición número 2 vamos a tomar en cuenta nuevamente hay que calcular esta tau sub 2, tenemos que esto lo vamos a calcular a 15 grados, y para la presión de viento, que ya la hemos calculado hace un momento, que la tenemos acá, el coeficiente, el coeficiente de sobrecarga teniendo presión de vientos, la hemos calculado con esta expresión, donde tenemos que este es igual a la raíz cuadrada del peso propio del conductor más el peso del viento, elevados al cuadrado, y estos divididos entre el peso propio del conductor. De esa manera hemos hallado, o se halla, este coeficiente de sobrecarga con viento. Perdón. Entonces, tenemos esa condición. Hallamos en base a esto T sub 2, que es el parámetro que vamos a calcular. El modo de calcular esto es, como vimos, esta ecuación tiene que estar igualada a 0, ¿no? Entonces, en base a estos diferentes parámetros que ya vamos y bueno, que ya los hemos ido calculando en realidad. Y bueno, y finalmente obtenemos Tau sub 2,
donde finalmente tenemos que la tracción horizontal es 873. Entonces, ya con esta tensión horizontal podemos obtener la flecha máxima, que en este caso es 4.67. Para obtener la flecha máxima con esta condición de vano viento que esta le hemos hecho en base a la condición de sobrecarga, ocupamos o aplicamos la ecuación de flecha máxima, que va a ser el vano de regulación al cuadrado multiplicado por el peso propio del conductor dividido entre 8 veces la tensión horizontal, y esto multiplicado por el coeficiente. De esa manera obtenemos que la flecha máxima es de 4.67, ¿no? En esta condición de sobrecarga de viento para el vano de regulación. Evidentemente podemos calcular las flechas máximas para cada vano dependiendo, realizando este cálculo para cada vano. De igual manera, podemos calcular para otro tipo de hipótesis, para cálculo de la flecha máxima con alta temperatura. Para esto las condiciones van a ser 50 grados y un coeficiente de sobrecarga de 1. Y con eso, siguiendo el mismo procedimiento, donde ya tenemos todos los parámetros calculados y los parámetros necesarios que se tienen en la ecuación, tenemos la tensión horizontal es de 305.4 y el valor de la flecha máxima bajo esta condición de hipótesis de máxima temperatura va a ser de 6.04. Como se puede ver, a máxima temperatura tenemos una flecha un tanto mayor. Finalmente, obtenemos igualmente el cálculo de la flecha máxima con una hipótesis o una sobrecarga de hielo. Para esto, el coeficiente de sobrecarga 4.17 ya lo hemos calculado anteriormente. En el tercer inciso, cuando calculábamos la tensión horizontal en el primer inciso, ¿no? Cuando calculábamos la tensión horizontal con sobrecarga de hielo. Entonces aquí tenemos que M va a ser igual a 4.17 a partir del peso resultante, aplicando la ecuación de P sub P más 0.36 por la raíz cuadrada del diámetro, y a esto le sumamos el mismo peso propio. Entonces, la condición es para la hipótesis o los datos para esta condición, de acuerdo a las tablas que hemos visto, estamos hablando de estas tablas en realidad. Este es para más 22 y este es para tensiones menores a 20 grados. Estamos hablando de una zona B. Entonces, para eso tenemos diferentes hipótesis con las cuales vamos a ir trabajando, ¿no? Flechas máximas, flechas mínimas, las condiciones que vamos a tomar. Por ejemplo, la flecha máxima para temperatura con la que hemos trabajado era 50 grados y un factor de sobrecarga de igual a 1. Para hielo es 0 grados y un factor de sobrecarga con hielo, ¿no? Entonces, de esa manera se van trabajando, teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las hipótesis de. Entonces, para esto otra vez colocamos el cálculo de la flecha máxima con hielo. Como vimos actualmente en el ejercicio, es a 0 grados y el factor de sobrecarga de hielo. Ya tenemos los parámetros calculados, los cuales se reemplazan en la ecuación tantos, o con la cual podemos calcular, y obtenemos tau sub 2, ¿no? Entonces, para esto nuevamente hay que calcular que esta ecuación tiene que ser igual a 0,
moviendo. Entonces, la flecha máxima con hielo va a ser de 5.21. De acuerdo a las hipótesis que hemos ido viendo, la ecuación que tiene mayor variación, datos de más arriba, bueno, después lo revisamos. Arriba nos debería tocar algo, pero bueno. Bueno, de acuerdo a esto, entonces podemos ver en qué condición o en qué, bajo qué hipótesis, dependiendo de la zona en la que estamos, podemos ir analizando y ver cuál será el valor de la flecha máxima de acuerdo a diferentes condiciones. También tenemos un inciso en el cual podemos calcular las flechas mínimas, ¿no? Pero antes de pasar, teniendo en cuenta esta condición, que esta es la que presenta la flecha máxima, o en este caso sí, que es de 5.21 metros, vamos a calcular la flecha máxima en cada uno de los bandos, lo que les mencioné hace un momento. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar para calcular la flecha máxima en cada uno de los vanos es la siguiente, es multiplicar la distancia del vano de cada uno por b sub 1 dividido entre el vano de regulación al cuadrado, y esto multiplicado por la flecha máxima obtenida de los parámetros anteriores. De esta manera podemos obtener que en cada vano cuál sería la flecha máxima real que tuviéramos. Siendo que estas flechas máximas que hemos identificado son las calculadas para el vano de regulación, donde A sub R calcula en base a una sumatoria de a una fórmula de la sumatoria de vanos y las distancias directas entre los apoyos. Acá tenemos también lo que es el cálculo de la flecha mínima, tomando en cuenta la hipótesis. Entonces, para la hipótesis vamos a tomar en cuenta una condición de menos, dependiendo nuestra condición de menos 20 grados y 1, ¿no? En nuestro ejercicio, pero nos estamos poniendo que la altura es 2.450 metros. Entonces, mejor iremos, ¿ok? De acuerdo a las tablas características, para este tipo de hipótesis, tendríamos que utilizar para esta altura que es de 2.450 metros, tenemos que utilizar la hipótesis de menos 15 grados. De menos 15 grados y un factor de sobrecarga igual a 1. Entonces, con esa hipótesis y, bueno, calculamos los datos que ya tenemos, reemplazando en la ecuación, podemos hallar nuevamente tau sub 2, con lo cual vemos que la flecha mínima que debemos tener es de 3.2 metros, tomando en cuenta el vano de regulación. Esto ya tenía en cuenta la condición, calculamos la flecha mínima de cada uno de los vanos y calculamos que para el vano va a ser la flecha mínima tiene que ser 2.46, para el vano número 2 de 4.73 y el vano número 3 de 0.84. Entonces, de esa manera podemos ir obteniendo todos los datos, ¿no? Ahora, un quinto punto, o lo que ya es la tabla de tendido, se calcula teniendo en cuenta, aplicando la ecuación de cambio de condiciones, relación entre tracción y tracción horizontal, se obtienen las tracciones horizontales que se van a dar en el día del tendido, junto con sus flechas. Poniente a este, ¿no ve?
el tendido se realiza sin sobrecargas en el conductor, con lo que M2 va a ser igual a 1. Entonces, con la ecuación de cambio de estado y esta condición, con una sobrecarga de M2 igual a 1, podemos ir hallando todas las tensiones horizontales para las temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 grados y las flechas respectivas de acuerdo a su grado de regulación. Y de igual manera esto ya lo podemos ir distribuyendo a cada vano. Entonces, cuando uno realiza ya la construcción de este tipo de líneas bueno, en realidad cuando ya realizamos la construcción, al momento de realizar el tendido, antes de realizar le llamaremos el flechado, bueno, nombre o estado de la línea, se tiene que sí o sí calcular la tabla de tendido, que es las características, que se calcula por temperatura, se hallan las tensiones horizontales máximas que se tienen que tener y las flechas máximas que se van a tener o se estiman tener, siendo que esta tensión horizontal se coloca como parámetro en el dinamómetro cuando nosotros estamos tratando el pesado o el flechado de la línea. Eso que quiere decir que una vez que estamos ya en los apoyos, personal técnico especializado, en base a equipos especiales y con ayuda de un equipo un dinamómetro, pueden ir realizando el pesado de la línea o flechado como se llama ya en el rubro cuando trabajan ahí, para que, teniendo en cuenta la temperatura de tendido, supongamos que en la zona tenemos una temperatura ambiente de 30 grados, a esa temperatura nosotros vamos a tender el cable a determinada tensión X, con la cual nos va a dar una flecha Y ya determinada, la cual no debería presentar problemas futuros en la misma operación, siendo que ya se hizo todo un análisis respectivo para el mismo tendido y, bueno, para la misma tendido de la línea, ¿no? Tendido y flechado. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Entonces, todos los parámetros o las segundas condiciones que hemos ocupado se han obtenido de las tablas que se les ha compartido en el procedimiento ya mencionado o en la misma presentación también se les ha proporcionado, están ahí. Entonces, dependiendo el tipo de línea, de la zona en la cual está y la hipótesis con la cual tenemos que trabajar, se dan las condiciones de cálculo o condiciones finales que necesitamos verificar. Lo mismo es para tensiones menores a 220 volts. También las fórmulas que se van a ir aplicando y y bueno, y también tenemos en la tabla de resumen para líneas aéreas de mayores a 220 kilovolts. Acá tenemos también fenómenos antivibratorios, flechas máximas con viento, temperatura, hielo, las flechas mínimas. También tenemos distancia a tierra, las tensiones máximas admisibles, de acuerdo a hipótesis de hielo, hipótesis de viento, hipótesis de adicional con viento excepcional. Bueno, finalmente tenemos el tema de de la tabla de resumen para conductores aislados. Bueno, con esto estaríamos concluyendo este tercer este tercer tema, que es el tema de los mecánicos, como han debido ver o analizar, tiene bastante semejanza también con el
módulo de líneas de distribución. De hecho, en el ejercicio aplicamos también metodologías similares para el cálculo. Y bueno, de esa manera ir obteniendo los parámetros necesarios para la misma la línea. Eh, la, la siguiente, bueno, no sé si es casi -20. La siguiente clase que vamos a ver el cuarto tema que habla de parámetros de diseño de las líneas de alta tensión, que son puntos importantes que hay que ver ya en temas constructivos y los vamos a ir viendo. Vamos a ver lo que es también cálculo mecánico de apoyos. Vamos a revisar también un poco la cadena de aisladores también. Bueno, y con eso vieron casi todo ya el tema de cálculos en estos temas, tanto de eléctrico como mecánico, lo llamaremos así, requeridos en el tema de líneas. Y bueno, finalmente vamos a ver ya la última clase, el día miércoles. El día viernes podemos tener un pequeño resumen para que puedan tener ya la evaluación final el día siguiente viernes. ¿Ok? Entonces, bueno, el tiempo un poco fallado por lo que sus compañeros prácticamente nos han presentado. Pero antes de concluir, les pido por favor que completen para el día de hoy. Tenemos dos encuestas. Una es la encuesta diaria, la que normalmente realizamos todos los días, y otra es la encuesta de satisfacción de media, media clase o medio módulo, diríamos, ¿ok? Entonces las voy a publicar para que la puedan completar, por favor. Gracias. Y ahora el público ahora, por favor, esta otra más que la encuentro. Encuesta de satisfacción. Muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no tuvieran ninguna otra consulta, directamente nos veríamos el día lunes a las 7 para ir avanzando el nuevo tema. ¿Ok? Los ejercicios que tienen, en un momentito más les paso las notas. Los dos fueron resueltos muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches y un muy buen fin de semana.
Inge, una consultita antes de terminar la clase. ¿Nos podrías facilitar la práctica que ahora terminaste de explicarnos Claro, en claro. Excel? ¿Ya? Sí, sí, claro que sí, se las voy a pasar ahí a la carpeta compartida. Están pudiendo ingresar, ¿no? Ahí la pego para que lo puedan ver. Ya, Inge, y del ejercicio resuelto más de cálculos eléctricos, por favor. Ya, claro que sí. Ahí les pego los dos ejercicios ahí para que le den una revisada. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente, buen fin de semana. Que descansen. Listo.